Buenos días, mi nombre es Rocío Torrieri y el trabajo que voy a presentar a continuación fue realizado en colaboración entre el CENEXA y el CIDCA y se titula Cambios en hábitos y estilo de vida inducidos por el confinamiento por COVID-19 en el área metropolitana de Buenos Aires, conocido como AMBA, y el resto del país. El objetivo del presente trabajo fue identificar los cambios inducidos por el confinamiento por COVID-19 en los hábitos poblacionales en Argentina y sus diferencias entre el AMBA y el resto del país. Para ello se realizó una encuesta transversal online realizada en diciembre de 2020, donde participaron voluntariamente 1.536 personas, todos adultos y argentinos. La edad promedio de la muestra fue de 38,8 años. De esta muestra, el 75,1% eran mujeres y el 60,5% residían en el AMBA, presentándose pocas diferencias significativas entre las personas que residían en el AMBA y en el resto del país. De esta muestra, el 10% eran personas fumadoras, de las cuales el 43% refirió haber aumentado el consumo de tabaco durante el confinamiento. Respecto a los cambios en el peso, un 39,7% de la muestra refirió haber aumentado de peso durante el confinamiento en un promedio de 4,8 kilogramos. Por el contrario, el 21% de la muestra refirió haber bajado de peso durante el confinamiento en un promedio de 5,1 kilogramos. El 22,5% de la muestra no tuvo variaciones en el peso y el 16,8% restante no sabía o no estaba seguro de haber tenido cambios en su peso. Respecto a los cambios en hábitos, pudimos registrar un aumento en el consumo de comida, un aumento del picoteo o ingesta de comida entre comidas principales, un aumento por la ansiedad por comer, disminución de la actividad física y cambios en los hábitos de sueño, prevalencias que se vieron elevadas en el grupo de personas que ganó de peso en mayor medida que las personas que no ganaron peso. Respecto a los cambios en el consumo de alimentos, en el lado positivo se pudo registrar un aumento de consumo de vegetales, legumbres, frutas y frutas secas, y además el grupo de personas que disminuyó el consumo de azúcar y sal fue mayor que el grupo de personas que aumentó su consumo. En el aspecto negativo hubo un aumento del consumo de pan, y comparando las personas que ganaron peso versus las personas que no ganaron peso, hubieron diferencias significativas en el aumento de consumo de comidas rápidas, productos de panadería, galletitas y golosinas, entre otros. Esta información, comparada también con un análisis de regresión logística, nos llevó a concluir que los cambios en la alimentación, aumento de ingesta, disminución de actividad física, sedentarismo y cambios en el sueño, llevó a que 39% de la muestra, 39,7% de la muestra haya aumentado de peso durante el confinamiento en un promedio de 4,8 kilogramos. Esto podría prevenirse mediante la promoción activa y virtual de hábitos saludables, disminuyendo así el crecimiento de la obesidad y la diabetes en Argentina, que ya presenta valores alarmantes. Muchas gracias. Soy la licenciada María Beatriz Alorda. El título de nuestro trabajo es Estado nutricional, consumo de macronutrientes y hábitos obesogénicos en mujeres adultas según su perfil alimentario. El objetivo de nuestro trabajo fue asociar tanto el estado nutricional como los hábitos obesogénicos y el consumo de macronutrientes con el perfil alimentario en mujeres adultas. Para ello se llevó a cabo un estudio observacional transversal utilizando un cuestionario online. Las variables en estudio fueron perfil alimentario, edad, estado nutricional, hábitos obesogénicos, consumo de macronutrientes y fibra e ingesta proteica. Como resultado se obtuvo una muestra con un total de 203 mujeres, cuya edad media fue de 29,3 años, cuyo índice de masa corporal correspondía a 23,2 kilogramos por metro cuadrado, siendo el 81% de la misma con perfil omnívoro y el 73% presentaba normopeso. No se encontró asociación significativa entre el estado nutricional y los perfiles alimentarios. En cuanto a fibra, quedó por debajo de la recomendación dietética, no siendo así el consumo de carbohidratos y de lípidos, cuyos valores alcanzaron ambos la recomendación. En el caso del consumo de proteínas según el perfil alimentario, se vio que existe una asociación significativa entre
el perfil alimentario y el consumo de proteínas totales y proteínas animales. Como conclusión, obtuvimos que la ingesta proteica se encuentra disminuida en los perfiles vegetarianos veganos en comparación con los omnívoros y que el consumo de fibra se encuentra por debajo de la recomendación en las mujeres cuyo perfil era omnívoro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nazarena Sus y voy a presentar este trabajo titulado El riesgo de desnutrición en los pacientes con COVID-19 que se encuentran hospitalizados. Bueno, como todos sabemos, la pandemia por COVID-19 fue como todo un desafío, inclusive para el área de la nutrición. Tenemos que tener en cuenta que sabemos que hoy por hoy el SARS-CoV-2 tenía repercusiones en el estado nutricional independientemente del índice de masa corporal, ya que se ha observado pérdida ponderal, el mismo proceso inflamatorio que impacta directamente en el estado nutricional, los síntomas gastrointestinales que también terminan repercutiendo y por lo tanto también la disminución de la ingesta alimentaria. El objetivo de este trabajo justamente fue evaluar el riesgo de desnutrición en los pacientes internados por COVID-19 en el hospital universitario que depende de la Universidad Nacional de Cuyo, la provincia de Mendoza. Este fue un estudio descriptivo y prospectivo que realizamos el año pasado desde julio a octubre del 2020. Lo que hicimos fue adaptar la evaluación nutricional a una modalidad remota mediante un cuestionario de Google Forms en donde entrevistamos a los pacientes también de manera virtual, donde incluíamos varios aspectos como la pérdida de peso y la ingesta alimentaria. Incluimos 195 pacientes con una edad promedio de 44 años y con un índice de masa corporal promedio de 28. Nos encontramos que el 71% de los pacientes presentaban exceso de peso, es decir, entre sobrepeso y obesidad. Al momento de evaluar el riesgo de malnutrición mediante una herramienta de screening, el MST, que es una herramienta que incluye la pérdida de peso no voluntaria y también la disminución de la ingesta, que es la herramienta de screening recomendada en un documento de posición por la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos. Que nos encontramos que 31% de nuestros pacientes entraban en riesgo de desnutrición. ¿Qué hicimos después? También evaluamos a ver si había diferencias significativas entre aquellos que tenían riesgo de desnutrición y aquellos que no. En cuanto al sexo, nos encontramos que no había diferencias significativas. De igual manera, tampoco encontramos diferencias significativas en el riesgo de desnutrición de acuerdo al índice de masa corporal. Y por otro lado, observamos que la pérdida de peso en los pacientes era mucho más marcada en aquellos que se encontraban en riesgo de desnutrición, al igual que la disminución de la ingesta y el apetito. Con respecto a la severidad de la enfermedad, pudimos observar también que aquellos pacientes que presentaban COVID-19 severo tenían mayor porcentaje de riesgo de desnutrición que aquellos que tenían una forma asintomática o leve. Y por otro lado, analizamos también la ingesta y la severidad de la enfermedad y que observamos que aquellos pacientes que presentaban COVID-19 severo tenían un porcentaje mayor de pacientes con ingestas insuficientes de alimentos. Por lo tanto, podemos concluir que la presencia justamente de COVID-19, independientemente del exceso de peso que encontramos en nuestros pacientes, nos marca claramente el riesgo de malnutrición y es fundamental detectar a estos pacientes para posteriormente poder realizar una evaluación nutricional exhaustiva en caso de que sea necesario. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Nazarena Sus y formo parte de este equipo de investigación que está integrado por profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y además también de el INVECU CONICET. Este trabajo se titula El impacto de una granola suplementada con orujo de uva Malbec en el perfil lipídico en pacientes con sobrepeso y obesidad. El orujo de uva es un residuo que se obtiene luego del proceso de vinificación, el cual contiene una alta cantidad de fibra dietética y compuestos polifenólicos. Anteriormente, este equipo de investigación demostró justamente que la suplementación con orujo de uva Malbec atenuó la insulina resistencia y la inflamación en ratas con síndrome metabólico.
El objetivo de este trabajo justamente fue evaluar el efecto de la suplementación con orujo de uva en el perfil lipídico y en parámetros metabólicos en pacientes con sobrepeso y obesidad. Lo que fue, se incluyeron pacientes que presentaran un índice de masa corporal mayor o igual a 27, en los cuales fueron asignados durante 6 semanas a recibir la suplementación de una granola que lo cual contenía 10 gramos de orujo, lo cual esto aportaba 5 gramos de fibra y 400 miligramos de compuestos fenólicos. Lo que se hizo justamente que estos pacientes mantuvieran sus mismos hábitos alimentarios y de actividad física durante el periodo de la intervención. Se tomaron medidas antropométricas, presión arterial y análisis de laboratorio. Se incluyeron 10 pacientes, los cuales tienen una edad promedio de 38 años. Acá podemos ver los parámetros antropométricos y metabólicos, en los cuales al inicio y a las 6 semanas posteriores, en los cuales no hubo diferencias significativas en el peso corporal ni en el índice de masa corporal. Sí se observó una diferencia significativa en cuanto a la circunferencia de la cintura, en la presión arterial sistólica, y no se observó ni en la presión diastólica, ni en los niveles de glucemia, insulinemia, triglicéridos, HDL y la proteína C reactiva. Sí se observó una disminución significativa en cuanto al LDL colesterol y a los niveles de colesterol total. Como conclusión, podemos decir que la suplementación con orujo de uva tuvo un impacto significativo en reducir el perfil lipídico, específicamente el colesterol total y el LDL colesterol, pudiendo ser la suplementación de orujo de uva una estrategia sustentable como alimento funcional y efectiva justamente en los pacientes con sobrepeso y obesidad. Este trabajo de investigación cuenta con subsidios de la Secretaría justamente de Investigación Internacionales y Posgrados de la Universidad Nacional del Cuyo. Muchas gracias. Impacto de la dieta cetogénica en individuos con exceso de peso. La última encuesta nacional de nutrición y salud, publicada en nuestro país, demostró un aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en las personas de la población argentina, como así también un predominio de la alimentación inadecuada basada en un aumento de contenido de azúcares, de grasas y de sal, y con un escaso valor nutricional. Estos datos fueron alarmantes, por lo cual el objetivo del presente trabajo fue determinar el porcentaje de descenso de peso en un periodo de 6 meses en personas que realizan un plan alimentario basado en la dieta cetogénica de la ciudad de San Luis. Este estudio es cuantitativo, descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, en el cual participaron 140 individuos mayores de 18 años con diagnóstico de sobrepeso u obesidad que aceptaron participar voluntariamente del estudio. Se les administró un plan alimentario cetogénico basado en un 20 a un 30% de carbohidratos, un 15 y un 20% de proteínas, un 65 y un 70% de grasas, en un periodo de tiempo de 6 meses. Se utilizó como premisa la alimentación natural sin la incorporación de procesados y ultraprocesados, como así también la priorización de nutrientes de alta calidad, y para el análisis estadístico, el programa utilizado fue SPSS. Bien, los resultados fueron que el 95% de los individuos registró un descenso de peso durante el periodo de tiempo analizado y el mayor porcentaje mostró una pérdida de peso de entre el 20 al 25%. Las conclusiones se basan en que la muestra evidenció un predominio de descenso de peso con un elevado porcentaje de pérdida. Por lo tanto, destacamos la necesidad de desterrar prejuicios, dogmatismos y valoraciones subjetivas y basarse en recomendaciones o posicionamientos con evidencia científica, describiendo correctamente la efectividad de este protocolo alimentario y concebir a la dieta cetogénica como una herramienta más para el descenso de peso de las personas.
siempre que estén debidamente prescriptas y guiadas por un equipo multidisciplinar. El presente trabajo de investigación se denomina conocimiento y práctica de ayuno intermitente. A modo de introducción, el ayuno intermitente ha ganado considerable repercusión tanto científica como popular. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue analizar el conocimiento, práctica e impacto subjetivo en la salud del ayuno intermitente. Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal y retrospectivo, en la cual participaron individuos que respondieron voluntariamente una encuesta en formato virtual. Se analizaron 4 variables: conocimiento y práctica de ayuno intermitente, impacto subjetivo del ayuno intermitente sobre la salud y características de la alimentación durante esta práctica. Finalmente, la muestra quedó conformada por 100 individuos, 68 mujeres y 32 hombres. El 80% de los individuos refirió conocer y aplicar esta práctica y el 80% consultó principalmente las fuentes de información de redes sociales. El tipo de ayuno intermitente realizado con mayor frecuencia, en un 70% de los casos, fue el ayuno intermitente de 12 horas y el 30% restante, el ayuno intermitente de 16 horas. El 70% de los individuos realizó esta práctica sin supervisión profesional de ningún tipo, y los principales motivos de esta práctica fue, con el 40%, bajar de peso, también optimizar la salud en un 20% de los casos, y con un 20% restante mejorar la situación intestinal. Los beneficios subjetivos observados durante la realización de esta práctica fue principalmente el descenso de peso, con el 40% de los casos, en un 20% de los individuos control del hambre y en un 20% restante el bienestar intestinal. En cuanto a las características de la alimentación, el 80% de los individuos refirió que intentaba comer alimentos naturales, disminuyendo procesados y ultraprocesados. Un 10% que su alimentación era saludable, ya que la indicó un profesional, y un 10% restante que se alimentaba con lo que tenía en casa. A modo de conclusión, se evidenció el predominio de la práctica de ayuno intermitente, tanto de 12 horas como 16 horas, con varios beneficios para la salud. Como aspectos negativos, destacamos la práctica del ayuno intermitente sin supervisión profesional y el gran predominio de consulta en las redes sociales. Al final de este póster se puede visualizar la principal fuente bibliográfica consultada. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Verónica Porral, soy licenciada en nutrición y en esta oportunidad voy a presentar el póster titulado Estado nutricional, fuerza muscular, consumo de alimentos proteicos y abordaje nutricional previo en pacientes en hemodiálisis en un hospital público. Es bien sabido que la desnutrición en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis tiene alta prevalencia. Es por eso un problema de salud pública no solo a nivel nacional, sino mundial. La desnutrición calórica proteica es de causa multifactorial y la valoración y vigilancia nutricional oportuna es fundamental en la lucha para su prevención. Es por eso que nos planteamos un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal. Se incluyeron pacientes adultos de ambos sexos que estuvieron realizando diálisis en el mes de abril del 2021. El estado nutricional se determinó con una herramienta de valoración global subjetiva modificada por Calantal. También se midieron otros parámetros antropométricos como índice de masa corporal, circunferencia muscular del brazo. La fuerza muscular fue evaluada con el dinamómetro electrónico de Cambridge y para describir la frecuencia de consumo de alimentos se utilizó una encuesta de elaboración propia, donde también se les preguntaba si habían recibido algún abordaje o consulta o valoración nutricional previa a su ingreso a diálisis. Para el manejo estadístico de los datos se utilizó el programa de Excel versión 2010. En cuanto a los resultados, podemos decir que se evaluaron 42 adultos, en su mayoría eran de sexo masculino, el 62%, la edad media fue de 48.5 años, y de esta población,
el resultado es que el 76.2% de los pacientes presentó desnutrición en diferentes grados, siendo 9.5% desnutrición severa. El 81% demostró baja fuerza muscular y en relación al consumo de alimentos, fuentes de proteínas de alto valor biológico, el 80% no los incluía diariamente en su alimentación. El 78.6% no alcanzaba el requerimiento proteico diario. Solo 9.5% de los pacientes habían sido derivados previamente a una nutricionista. Entonces, en conclusión, podemos decir que la desnutrición calórico-proteica en pacientes en hemodiálisis es multifactorial y la referencia tardía a una especialista en nutrición podría estar relacionada con un estado nutricional subóptimo, con pérdidas de masa y fuerza muscular, bajo consumo de proteínas de alto valor biológico, sobre todo por sostener dietas restrictivas previas, en estadios previos al ingreso a diálisis, y con un mayor riesgo de morbimortalidad una vez iniciada la terapia de reemplazo renal. Muchas gracias. A continuación, el póster titulado Insulinemia y dieta cetogénica. La insulinoresistencia es el cuadro que precede a la diabetes mellitus tipo 2, la cual está caracterizada por la pérdida de la sensibilidad de los receptores insulínicos. Se evaluó el impacto de la dieta cetogénica en la insulinemia. La insulinoresistencia afecta el ingreso de la glucosa del medio intravascular al medio intracelular. Y la farmacoterapia actual solamente tiene como finalidad disminuir la glucosa del intravascular, sin considerar sensibilidad de los receptores, inflamación ni estrés oxidativo. Por lo cual, en esta oportunidad evaluamos insulina basal al inicio y posterior a un mes de haber llevado dieta cetogénica, observando también la presencia de signos clínicos sugestivos de insulinoresistencia y la observación de mejoría o no de estos cuadros posterior al periodo de evaluación. Como alcance tuvimos 8 pacientes, 2 masculinos y 6 femeninas, con insulinas basales iniciales en promedio de 21 y finales en promedio de 13. 7 de los cuales presentaron signos clínicos sugestivos de insulinoresistencia, 5 con acantosis nigricans y tuvimos una circunferencia abdominal mayor a 90 centímetros en 4 de los pacientes estudiados. El 100% de los pacientes evidenciaron mejorías clínicas en estos signos posterior al mes de evaluación. Como conclusión, tenemos que indistintamente del valor de la insulinemia basal, todos presentaron insulinemias finales menores, siendo el mayor descenso de 18 puntos. Los signos clínicos de insulinoresistencia mejoraron sustancialmente al culminar el periodo de estudio, por lo cual plantear la dieta cetogénica como primera línea terapéutica en pacientes con insulinoresistencia podría ser de gran provecho. Al final pueden observar la bibliografía de mayor relevancia. Muchísimas gracias. A continuación, el póster titulado Colesterolemia y placas de ateroma. Tenemos como fundamentación el hecho de que el colesterol es una molécula vital para el organismo y la hipercolesterolemia como causa básica de la aterosclerosis no nos explica los casos reportados de pacientes con infartos agudos de miocardio y valores de colesterol normal. De tal modo, se plantea conocer la incidencia de placas de ateroma en personas que presentan colesterol total y LDL alto. Evaluamos personas que fuesen mayores de edad
que no recibieran tratamiento con hipolipemiantes, que tuviesen consigo un Doppler carotídeo reciente y que presentaran valores de colesterol total por encima de 200 y de colesterol LDL por encima de 130. Asimismo, se evaluó el calibre de la arteria, la presencia o ausencia de placas de ateroma y de estenosis y la condición de la íntima vascular. Como alcance, tuvimos 8 pacientes femeninas, 2 pacientes masculinos. El promedio del valor del colesterol total estuvo en 244 y del colesterol LDL fue de 160. El 100% de estos pacientes presentaba un calibre arterial conservado. El 90% tenía ausencia de placa de ateroma y solamente un 10% tenía estenosis de la luz arterial, por supuesto 10% con placa de ateroma presente. 8 de ellos tenían una íntima normal y solamente 2 presentaron engrosamiento patológico de la íntima de la arteria. De tal modo podemos concluir que a pesar de que la totalidad de la muestra presentaba colesterol total y LDL alto, el 90% no presentó imagen sugestiva de placa y ateroma y el 80% no cursó con engrosamiento patológico de la íntima arterial. De tal modo, no podemos considerar el colesterol en sangre como única variable relacionada a la aterosclerosis. Necesitamos estudios multivariables para poder generar herramientas terapéuticas oportunas. Por último, pueden observar la bibliografía citada. Muchísimas gracias. Hola a todos, somos Mariana Andrián y Catalina Prosperi y nuestro trabajo se denominó Divulgación en cuentas de Instagram de licenciados en nutrición y otros influencers de alimentación. El mismo se realizó para obtener el título de grado de licenciadas en nutrición en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, bajo la dirección de Florencia Cunio. A modo de introducción, la creciente inserción de influencers de alimentación licenciados en nutrición y no licenciados en nutrición en Instagram, junto a la capacidad de las redes sociales para instalar nuevos conceptos en nuestra sociedad, hace que sea un fenómeno que necesita ser evaluado. Como objetivo del trabajo, se propuso evaluar cuentas de influencers licenciados en nutrición y no licenciados en nutrición en Instagram como medios de divulgación de alimentación saludable y de nutrición. En cuanto a la metodología, se realizó un estudio etnográfico de 10 cuentas de influencers, 5 de licenciados en nutrición y 5 de influencers no licenciados en nutrición, valorando el perfil, número de seguidores, de me gusta, tipo y frecuencia de publicaciones, contenido, intención, promoción de estereotipos corporales, interacciones con seguidores, engagement y referencias bibliográficas, registrando un ficha de observación. Como resultados principales, se obtuvo predominancia de contenido promocional, gastronómico y de alimentación saludable en ambos tipos de influencers. Los licenciados en nutrición también divulgaron información científica sobre alimentación y nutrición y publicaron contenidos sobre conductas alimentarias saludables y sobre clínica nutricional sin aclarar referencias bibliográficas. Por otro lado, las publicaciones con mayor engagement fueron platos con recetas y la interacción más frecuente, la respuesta a comentarios de seguidores. Un licenciado en nutrición promovió estereotipos corporales al comparar imágenes de figuras y compartió contenido de estética corporal e industria del fitness. Otros licenciados en nutrición desestimularon este tipo de contenidos reflexionando al respecto. Algunas publicaciones también se encontró que transgredieron la ética profesional al compartir datos y fotografías de pacientes. Pudimos concluir entonces en que todos los licenciados en nutrición analizados divulgaron alimentación saludable y nutrición, mientras que 3 de los 5 influencers no licenciados en nutrición lo hicieron. Los licenciados en nutrición se dedicaron a divulgar sus conocimientos profesionales, mientras que los no licenciados en nutrición compartieron contenidos gastronómicos que no se vinculan directamente con una alimentación saludable. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lucía Pelatelli y les voy a presentar un recorte de una investigación que es más amplia. En este caso, el recorte se titula Las dietistas y el género, una caracterización del surgimiento.
Es una investigación que está avalada por Beca Amílcar Herrera de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, en este trabajo lo que queremos presentar es una revisión bibliográfica sobre los inicios de la carrera de dietistas en Argentina y su relación con el género, rescatando significados, roles y desigualdades de poderes de la época. El objetivo es analizar qué atravesamientos vinculados al género caracterizaron el surgimiento de la carrera de dietistas en Argentina. Como metodología se conformó un corpus documental a partir de una revisión sistemática de artículos científicos publicados en bases de datos como Cielo y Redalic. Entre los resultados tenemos que en sus comienzos la profesión de dietistas no estaba del todo delineada, pero al vincularse con la cocina, de lo que no se dudaba era de la restricción al género para su ejercicio. Este proceso de constitución se desarrolla paralelamente con la salida de la mujer del ámbito doméstico al laboral, siendo los hombres quienes definían y habilitaban las labores reservadas a las mujeres. Las actividades autorizadas y que comienzan a profesionalizarse para ellas eran las relacionadas con el cuidado y todas las tareas vinculadas a la maternidad, bajo la lógica de que éstas debían ser realizadas por mujeres, quienes portaban ese don impuesto social y culturalmente. En el ámbito de la salud, esta situación se observa en otras profesiones relacionadas con el cuidado como la enfermería y las parteras, siendo un rasgo de la época. En el ejercicio de dietistas, el médico era quien prescribía e indicaba, pero no quien ejecutaba, desarrollando su ejercicio bajo su supervisión. Entonces podemos pensar como conclusión que se evidencia que la cuestión de género se fundamenta y se sostiene en relaciones de fuerza y poder asimétricas, en una doble fuerza hegemónica. Por un lado el género en relación a lo masculino, y por otro el de la subordinación a la medicina. Ambas determinaron los inicios de la profesión de la nutrición, y sin duda muchas de estas concepciones trascendieron y persisten en nuestra profesión y práctica profesional actual. Muchas gracias. Hola a todos, somos Carolina Blanco y Joana Lovino. Para obtener nuestro título de licenciadas en nutrición realizamos el trabajo de investigación denominado Valoración de la consulta nutricional a través de actitudes, habilidades comunicativas y empática desde la perspectiva de licenciados en nutrición de Argentina en el 2021. Dirigido por la directora Florencia Cuño y codirectora Milagros Gudiño. A modo de introducción, las habilidades comunicativas y actitudes empáticas contribuyen a mejorar la relación nutricionista-paciente con repercusiones positivas en los resultados del tratamiento nutricional. Las personas con obesidad experimentan estigma por parte de los profesionales de la salud. El objetivo de este trabajo fue valorar la empatía, las habilidades comunicativas y las actitudes en la consulta nutricional de los licenciados en nutrición. Con respecto a la metodología, fue un estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, que evaluó a licenciados en nutrición matriculados en Argentina, con 2 o más años de experiencia en consultorio. Se aplicó entre marzo y mayo de 2021 una encuesta validada por expertos de circulación virtual, formulario de Google, con preguntas-respuestas de escala tipo Likert acerca de las variables de interés. Los datos fueron recolectados y analizados mediante estadísticos descriptivos. Participaron 214 licenciados en nutrición de todo el país. La mayoría, mayor al 90%, respondió que siempre adaptar el lenguaje permite realizar preguntas, generan un clima de confianza, deja que el paciente exprese su motivo y deseo en la consulta y que acuerdan juntos el tratamiento. Más del 43% de los participantes consideraron que muchas veces o siempre el tiempo de las consultas afecta a la comunicación. Estaban totalmente de acuerdo con que es importante usar el lenguaje verbal y no verbal, un 82%. Tener en cuenta los sentimientos, con un 81%, e indagar en aspectos de la vida personal, un 54%. Y comprender el estado emocional de pacientes y familiares, en un 75%. En tratamientos para pérdida de peso, la mayoría no priorizó el plan alimentario estructurado y planificado, con un 55%, y priorizó revisar el peso con frecuencia, junto a valorar cambios en la alimentación, en un 47%, en el estilo de vida y emociones, con un 33%. Un grupo de licenciados
apuntó mayor importancia en la falta de voluntad, un 17%. Sinceridad relatando lo que comen en sus cantidades, un 20%. Y ausentismo a los controles nutricionales, un 14%. Este grupo de licenciados en nutrición mostró actitudes asociadas al estigma hacia las personas con obesidad. Bueno, como conclusiones, los licenciados en nutrición ofrecen una atención centrada en las necesidades de cada paciente, utilizando habilidades de comunicación y empatía necesarias para una atención humanizada. Apareció el estigma hacia la persona con obesidad en algunas actitudes de un grupo menor de profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvana Escatena, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de San Luis. El trabajo propuesto se titula Cuestiones ambientales de consumo y producción de alimentos transgénicos. Para comenzar a hablar de esto, es necesario definir qué son los alimentos transgénicos, y son aquellos, básicamente, que se obtienen a partir de vegetales, animales o microorganismos en los que, mediante ingeniería genética, se les introduce algún tipo de gen para obtener alguna mejora. En los años 60, este tipo de práctica se llamaba la Revolución Verde, la cual se caracterizó por actividades de cultivos intensivos, utilizando híbridos, abonos o plaguicidas químicos con el fin de satisfacer los altos requerimientos de insumos de estos cultivos, lo que generó un incremento de la producción, pero con altos costos económicos y severos daños al medio ambiente. Hoy en día, este tipo de práctica se llama era biotecnológica, la cual se basa en la genética molecular. El objetivo de este trabajo fue identificar las ventajas y las desventajas de la producción de los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos, lo que se hace para obtenerlos es buscar algún ser vivo, ya sea animal, planta, bacteria o virus, algún tipo de gen que codifique una proteína determinada, como podría llegar a ser una enzima, que intervenga en la maduración de algún fruto o en la producción de algún compuesto inhibidor de multiplicación viral, o en algún tipo de característica, ya sea estructural u organoléptica, confiriéndole algún tipo de contenido, por ejemplo, en algún alimento, algún nutriente, o en algunos herbicidas, mayor tolerancia. Este gen que se introduce posee características finales deseadas, la cual va a evitar pasar por lentos procesos de selección o cruces de cosechas y demás. Hoy en día hay diversas exposiciones al respecto en cuanto a su uso, ya sean tanto ventajas como desventajas de los mismos en la realización de estas prácticas, y hay distintas organizaciones que exponen fundamentos al respecto, pero que aún son controversiales. Sí se puede hablar de determinados beneficios que se han encontrado en estos usos, pero lo que debemos conocer es que el Estado debe regular los mismos, ¿sí?, para tener en claro cuáles son los objetivos, pero también cuáles son las posibles consecuencias que se tengan, tanto en el organismo como en el medio ambiente. Entonces es necesario que estos productos sean regulados y aprobados bajo estrictas normas, pero en especial que sean correctamente etiquetados. Bueno, acá en el trabajo, abajo les dejo la bibliografía consultada y el contacto, que es mi mail personal. Muchísimas gracias. Hola a todos y todas. La siguiente experiencia que compartiré se titula Talleres de Alimentación y Juegos en Escuelas Rurales de la Ciudad de Arrecifes, Buenos Aires. El siguiente proyecto fue pensado en torno a los cambios que vienen ocurriendo a nivel mundial en cuanto al ritmo de vida y las formas en que las personas producimos, elegimos y comemos alimentos, lo que ha favorecido que los entornos donde vivimos sean principalmente obesogénicos. Frente a la creciente prevalencia de malnutrición en las infancias y en las adolescencias en nuestro país, es que planteamos la necesidad de implementar estrategias de intervención en el ámbito escolar. Por eso consideramos importante educar a niños, niñas y adolescentes y también a sus familias y al personal docente y no docente, teniendo en cuenta que las escuelas rurales son el ámbito propicio donde se conjugan las prácticas alimentarias, la educación y la producción de alimentos. Este proyecto fue pensado, realizado
en el marco del Programa de Alimentación Saludable de la República Argentina, donde se conformó un equipo interdisciplinario formado por INTA, ProHuerta, Jefatura Distrital de Educación del municipio, el municipio de nuestra ciudad y nuestros talleres, que se denominan La Canasta, que está coordinado por 2 nutricionistas. ¿Cómo se realizaron estos talleres? En primer lugar, se planteó como objetivo general fomentar hábitos alimentarios saludables en el ámbito escolar rural. Y como objetivos específicos, nosotros pensamos en generar un espacio de juego para que los niños, niñas y adolescentes descubran y exploren en torno a la alimentación en este ámbito escolar rural. También contribuir en que estos ámbitos alimentarios sean transmitidos a sus familias y a docentes y no docentes. Por último, también promover la autoproducción de consumo de alimentos frescos con un enfoque agroecológico. ¿Cómo se desarrollaron estos talleres? ¿Cómo se llevó adelante? Bueno, nosotros realizamos 3 encuentros en donde el alcance territorial fueron 8 escuelas y 8 jardines de infantes, donde se plantearon 3 temas. En principio, la importancia del desayuno a través del relato y la dramatización de un cuento. Luego, planteamos el tema de las frutas y verduras, donde realizamos una obra de títeres, donde ellos luego reprodujeron esta obra de títeres. Y por último, una fiesta saludable, donde integramos estos 2 temas en general para reforzar los conocimientos acerca de los beneficios de desayunar y de comer frutas y verduras. También que reconozcan la importancia de consumir alimentos naturales y caseros, volver a esto de comer en la mesa, con la familia, y también la importancia de mejorar el acceso a la diversidad de productos, como así también conocer el origen de dónde vienen los alimentos. En este último encuentro de la fiesta saludable en el campo, lo que hicimos fue una fiesta de disfraces, donde hicimos juegos de posta, ruleta, música, canciones. Bueno, aquí les compartimos unas imágenes donde se muestran los diferentes encuentros, estos 3 encuentros, y como conclusión, nosotros creemos importante continuar con esta propuesta. Bueno, en el marco de esta pandemia no lo pudimos continuar, pero la idea es poder desarrollarlos el año que viene. Nosotros creemos que la educación alimentaria nutricional integral, a través del juego, lograría que los niños y niñas y adolescentes coman mejor, y también en simultáneo que existan decisiones del Estado que garanticen el derecho a la alimentación para una alimentación sana, segura y soberana, y con esta conjunción poder prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, muchas gracias por escucharme. Aquí está nuestro contacto, lacanasta.talleres@gmail.com, y estamos disponibles para cualquier tipo de consulta. Muchas gracias.